Bienvenidos al curso virtual sobre la participación de los niños, niñas y adolescentes en un proceso judicial. Los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país pues nos traen un catálogo de derechos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la obligación del Estado peruano? Específicamente, lo estamos viendo aquí en el PowerPoint, es respetar los derechos que traen estos instrumentos, adoptar medidas para su cumplimiento. Casualmente lo que nos convoca hoy día es eso, ver cómo podemos cumplir con esos derechos y garantizar los derechos reconocidos en esos instrumentos. Esa es la obligación del Estado parte. ¿Cómo es que llegamos acá? La Convención sobre los derechos del niño, que es la que reúne a todos los instrumentos hasta ese momento que se dieron, y en ella podemos, que fue ratificado por nuestro país, podemos admitir 4 principios. Y dentro de esos principios, el que nos convoca el día de hoy, el derecho del niño a ser escuchado, junto con los otros principios o derechos, a la no discriminación por edad, sexo, ideas, de ninguna manera ni por razones étnicas. El derecho a la vida y al desarrollo elemental, fundamental y el interés superior del niño. El artículo sobre el que vamos a tratar es el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tiene 2 párrafos. El primer párrafo está referido a los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formar un juicio propio a expresar su opinión libremente. ¿Cómo vamos a saber qué niño puede expresarse? En nuestro país, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha promulgado el protocolo, ha dado a conocer el protocolo para tratar de estos asuntos. ¿Cómo es la participación del niño, niña, adolescente en el proceso judicial? Y nos va a dar pautas sobre el tratamiento de cómo debemos ver al adolescente, al niño, dentro del proceso. Y un segundo párrafo que habla, se dará particular oportunidad al niño de ser escuchado en todo procedimiento judicial. Y vamos a ver una sentencia del Tribunal Constitucional sumamente interesante, ¿no? En todos los aspectos, todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante. Miren estas novedades que tenemos, ¿no? O de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Entonces también tendríamos que aquí presentar algunas propuestas. ¿Qué significa esta obligación para el Estado? Que se garantiza el derecho del niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial y que el Estado tiene la obligación, eso que quede muy claro, de adoptar las medidas necesarias con el fin de respetar este derecho. No solo con asegurar los mecanismos para recabar su opinión, sino que tenemos la obligación de incluirla en el proceso y analizarla. No es que la tomamos toda la declaración como que ya es lo que he dicho, pero el menor es lo cierto. No, tenemos que evaluar con los otros medios probatorios, pero tenemos la obligación de escuchar al niño. Entonces, ¿cuál es la consideración primordial? El reconocimiento de los niños como titulares de derecho. Esa es la consideración primordial. Así como los adultos tenemos derechos, los niños también los tienen, ¿no? Y con un plus por su minoría de edad. Entonces se reconoce su personalidad jurídica, capacidad para gozar y ejercer los derechos que les son propios debido al estado de desarrollo en que se encuentran. ¿Cómo los hacemos efectivos? 2 requisitos. A, especialización para lograr una intervención efectiva. Eso nos corresponde a nosotros. Especialización, capacitación, la Academia de la Magistratura, los distintos cursos que podemos llevar. Y B, la adecuada valoración de la participación infantil. Eso es importante. ¿Cómo valoramos esta participación?
Su logro demanda una actuación de quienes imparten justicia acorde con el respeto de determinados principios y el impulso de ciertas prácticas. Casualmente, eso es lo que trae el protocolo. Aquí señalaba que el Consejo Ejecutivo aprobó, el término correcto, el protocolo el 2016. Esto es una herramienta de apoyo para el juez. Recientemente se ha dado un reglamento de la Ley 30466 referida al interés superior del niño y nos señala parámetros y garantías procesales. Vale decir, nosotros al resolver un proceso tenemos que respetar estos parámetros y las garantías procesales que nos trae, basados en la consideración primordial del interés superior del niño, ¿no? Cuando hablamos del derecho a expresar, a que se le escuche en el proceso, está íntimamente vinculado con el interés superior del niño. Lo vamos a ver en este momento. El interés superior del niño en procedimientos específicos, justicia, lo encontramos en el reglamento artículo 26. ¿Qué nos dice? Se debe garantizar el derecho a ser informado de manera accesible, escuchado, expresar su opinión y que sea tomada en consideración. Completo la oración. El derecho a ser informado, ¿qué quiere decir? Que le vamos a explicar que se trata de un proceso de sus padres, que están pasando una separación, queremos escuchar su opinión. Él va a estar informado de qué es lo que está sucediendo en este momento, por qué estoy aquí, por qué vengo yo al Poder Judicial. Será escuchado, vamos a atender lo que nos va a decir. Expresará su opinión y que sea tomada en consideración. La opinión es libre, voluntaria, en su propio idioma. Nos veremos si es una lengua, veremos intérpretes para que ayuden a que pueda expresarse. Pero lo cierto es que es voluntario. No podemos obligar al niño a que declare. El ideal es que directamente él se exprese, pero faculta a que haya un representante. Nosotros tenemos los curadores procesales que intervienen en algunos procesos con menores de edad, cuando hay una contraposición con la situación de los padres, ¿no? Y aquí veríamos que también hay personas, he tenido la oportunidad de conocer otras experiencias en que hay personas de la comunidad que van como representantes, ¿no? Tienen que ser personas con solvencia moral suficiente para que asuman ese rol. Y también se garantiza que debe tener representación procesal mediante abogado. Los jueces gozan de facultades tuitivas para flexibilizar algunos principios y normas procesales, muy parecido al tercer pleno casatorio civil. Los hechos y la información deben obtenerse por profesionales y técnicos especializados y capacitados. Eso es importantísimo. Tiene que haber especialización, capacitación y técnicos especializados. Estoy pensando en el equipo multidisciplinario que tenemos, ¿no? Entonces, aquí debería haber la intervención para capacitar a este personal y haga viable poder escuchar a estos niños en la mejor manera. En reserva del proceso, ya lo tenemos, preservando la identidad, pero se vuelve a señalar aquí, en el tema de justicia, los datos que dé el menor deben verificarse y analizarse antes de la evaluación del interés superior del niño. Tenemos que verificar estos datos. Se garantiza la pluralidad de instancias. Cada caso se analiza uno por uno, o sea, es muy especial. Nosotros mismos somos distintos, los niños igual, son distintos. Entonces, uno por uno se analizará. Deben considerarse criterios como el centro de vida que aporten a la toma de decisión. Y esto está íntimamente vinculado con la adopción, la filiación, con la restitución de menores. El Poder Judicial, lo señala así el reglamento, garantiza la capacitación de todos los operadores de justicia. El derecho del niño a ser escuchado. Lo encontramos en la Observación General número 12 del año 2009. Ya lo hemos leído acá y
En la convención también está en el artículo 12, lo acabamos de leer. De este artículo, analicémoslo. Lisa, los estados partes garantizarán al niño. Garantizarán, es una especial firmeza, no deja margen de discreción. Los estados partes están obligados a adoptar las medidas necesarias para que se pueda escuchar a estos niños en los procesos. Que esté en condiciones de formarse un juicio propio. No debe verse como una limitación la edad del menor. No debe verse como una limitación, sino es los estados partes, el compromiso es de capacitar al personal para poder establecer esta capacidad del niño para formarse una opinión autónoma. No se puede partir de la premisa de que es incapaz de expresar sus propias opiniones. Hay estudios que señalen que mediante el dibujo, la pintura, desde muy pequeños ellos comprenden lo que está pasando. Comprenden, nosotros lo vemos en los procesos de violencia familiar, donde los más afectados son los niños. Ellos entienden, por más pequeños que sean, ¿no? Entonces ellos tienen capacidad de comprender, elegir y tener preferencias. La observación tampoco impone ningún límite de edad al derecho de expresarse. Un niño de 5 años va a razonar distinto que otro niño de 5 años. Puede ser por razones geográficas, razones de formación, discapacitados. Entonces, para eso está el especialista para poder establecer. El niño no requiere un conocimiento exhaustivo de todo lo que están pasando los padres con este problema que se ha suscitado, sino él vive con esta familia y siente lo que está pasando. Se requiere una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto. Se debe evitar, eso también es muy importante, posibles consecuencias negativas de una mala práctica, especialmente con los niños más pequeños o víctimas. Un niño víctima de una violación sexual, por ejemplo. Debemos evitar la revictimización, preguntas innecesarias tal vez. El derecho de expresar su opinión libremente, así lo señala el artículo 12, debe expresarse sin presión y escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado. No debe ser entrevistado con más frecuencia de lo necesario. Lo ideal sería una sola vez en el menor tiempo posible. También se sugiere que el niño no debe esperar cuando un niño es citado para que preste declaración. Lo citamos a las 10 y tiene que declarar a las 12 porque hay varias audiencias. Eso es lo que debemos evitar. Debemos también ambientes adecuados para que este niño no se vea en esa situación escuchando una y otra declaración. En todos los asuntos que le afectan, divorcio, separación de padres, adopción, todo le afecta al niño. Estás dentro de una familia, ¿cómo no te va a afectar? Te tiene que afectar, te afecta como adulto, te afecta como niño. Los niños sienten, no es un árbol. Teniéndose debidamente en cuenta su opinión en función de la edad y madurez. Ese es el tema que también nos llama la atención. Hace referencia a la capacidad del niño. La edad en sí misma no puede determinar la trascendencia de sus opiniones porque los niveles de comprensión no van ligados de manera uniforme a la edad biológica. Lo que dijimos, un niño de 8 no necesariamente razona igual que otro niño de 8. Depende de formación, mil de situaciones y eso lo puede decir seguramente los profesionales médicos. ¿Y qué influye? La información, experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo. Ahí está la presencia de los padres. Contribuyen en el desarrollo de la capacidad del niño para formarse una opinión, por lo que se vuelve a señalar, debe evaluarse caso por caso. Y si son hermanos, igualmente. No todos los hermanos somos iguales, sino que se tomara una decisión masiva de la familia. Cada niño va a tener su propia opinión. ¿Qué entendemos por madurez? Madurez es la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado. Bien,
En el contexto del artículo 12 de la Convención es la capacidad del niño para expresar sus opiniones sobre las cuestiones que le afectan, de forma razonable e independiente, digamos hasta que en sus propias expresiones que él tenga. También vamos a apreciar de la evolución de las facultades del niño y la dirección y orientación que proporcionen los padres. Tienen derecho a recibir dirección y orientación, que tiene que compensar la falta de conocimiento, experiencia y comprensión, y estar en consonancia con la evolución de sus facultades. Esta será paulatina, gradual, porque los niños van creciendo y van aprendiendo en la medida que ellos van comprendiendo lo que va sucediendo, adquieren facultades, tienen derecho a asumir un nivel cada vez mayor de responsabilidad. Seguramente que un hermano de 17 me va a contestar distinto a un niño de 5 o 6, porque tiene ya un grado mayor de madurez. Derecho a ser escuchado, ya sea directamente por medio de un representante o un órgano apropiado. Ya lo hemos señalado. El representante natural son los padres, por la patria potestad, pero muchas veces están en contraposición a estos derechos. Entonces ahí es que se busca un tercero. Puede ser un familiar cercano, la abuela de repente. También está la presencia del abogado, que es el asesor legal. La presencia del trabajador social, es un apoyo que le está brindando una compañía, eso es importantísimo, el apoyo que se brinde a estos niños. Este es exclusivo de los intereses del niño, ellos responden por el niño, ellos tienen que tomar conocimiento del proceso. Nosotros en sala, cuando pedimos un informe social, le decimos a la trabajadora social, tenga usted el expediente, léalo. ¿Para qué? Para que tome conocimiento de qué es lo que está sucediendo con esta familia, de tal manera que cuando realiza la visita, ya ella tiene conocimiento de qué es lo que está pasando esta familia, ¿no? Y estas personas transmitirán correctamente las opiniones del niño. ¿Qué medidas debemos tomar para garantizar la observancia del derecho del niño a ser escuchado? Prepararlo, ya lo hemos dicho, un lenguaje asequible para él, para que su participación sea sin temor. Él viene ante un sitio extraño, lo han sacado del colegio, lo han sacado de su casa y lo llevan frente a un juez. Entonces nosotros tenemos que hacer que este momento sea de tranquilidad, de confianza, quitarle el temor que tiene. Deberíamos informarle también que tiene disponibilidad de servicios, psicólogos, sociales y asesoramiento legal, reparación, de acuerdo a la edad. Si es un niño víctima de una violación sexual, también diremos que al momento de sancionar, pues va a haber una reparación para que él pueda seguir un tratamiento. Los procedimientos, el papel del niño, importancia de su participación, el momento y la manera de prestar testimonio, la forma en que participará durante el juicio, fechas y lugares, es decir, tenerlo informado. Mira, vas a tener que venir esta oportunidad para que declares en este proceso, ¿no? Estoy hablando en general, no solamente en un proceso de régimen de visita, sino también en aquel en que es un adolescente infractor. Entonces le vamos a decir, mira, vas a tener que declarar, estas son las fechas, ¿no? Probables, deberíamos evitar ese término, son las fechas en que se te va a tomar la declaración. Ahora sabemos del desempeño de los jueces que ven esta área, que se trasladan hacia los centros, ¿no? De tal manera que hay una mayor seguridad de las fechas. Asistencia, brindársela cuando lo requiera, a fin de prevenir las consecuencias, con abogado, y en todo caso, en aquellos sitios donde no contamos, canalizarlo con personal especializado. De repente, algunas ciudades no tenemos el defensor público, pero podemos contar con el colegio de abogados de la zona. Entonces, canalizamos con el decano del colegio de abogados el apoyo que nos puedan brindar. Una persona de apoyo, se le consultará y se le dará tiempo para familiarizarse, se permitirá que lo acompañe durante toda su participación, durante todo el proceso. Eso sería lo ideal, el acompañamiento. Nosotros, ante una cosa extraña, quisiéramos tener un acompañamiento, un asesoramiento. ¿Cómo no lo va a hacer el niño? Cuando presenta un caso contra el padre, por ejemplo, que ha sido el autor de una violación. Entonces, ahí necesita mucho mayor refuerzo. La audiencia
debe ser propicia, inspirar confianza. Pueden ser en forma de conversación, o sea, no es un interrogatorio, cómo fue, dónde estuviste, qué hiciste, no, tiene que ser de la mejor manera, tiene que hacer una audiencia privada. Las preguntas, participará personal capacitados, ser previa, las preguntas tiene que calificarlas el juez. Debe ser planteadas por el personal especializado, sería lo más indicado, donde el niño debe entender que sus declaraciones conducirán a la verdad. El juez deberá señalar que el niño por su declaración no debe ser víctima de reproche. Eso lo vemos en los procesos de tenencia, que el niño viene con un pánico porque a veces cuando está con uno de los padres tiene temor de herir a su madre o al padre con el que se encuentra y temor del otro. Entonces es importante hacerle entender a los padres que eso es gravísimo y hacerle entender a él que nadie lo puede reprochar por sus expresiones. Evaluación de la capacidad. Se tendrá en cuenta su opinión siempre que en un análisis caso por caso se establezca que el niño es capaz de formarse un juicio propio de manera razonable e independiente. Las preguntas deben estar de acuerdo a la edad y nivel de desarrollo. Los especialistas deben tener estrategias para el manejo de la atención, lo que decíamos, y el estrés del niño, así como para la detección y manejo de mecanismos de defensa psicológicos. Nosotros tenemos también mecanismos de defensa psicológicos. No queremos escuchar, nos volteamos. Ellos tenemos que manejar esos temas. ¿Y quién lo haría? Los especialistas. Volvemos a pensar en el equipo multidisciplinario. Deberá basarse en las características de desarrollo cognitivo, conocimientos emocional y moral del niño. Por eso es que se señala caso por caso. O sea, no podemos tener un cliché y todo ponerlo ahí. No. Cada niño es especial. La confiabilidad. El testimonio no se considerará carente de validez o de credibilidad, solo en razón de su edad. Debe permitirse la narrativa libre. O sea, ¿es un niño de 4 años? No, ¿qué va a decir? No es así. Nosotros podemos advertir qué es lo que nos quiere expresar. Por eso se dice la narrativa libre, no lo encasillemos. Información sobre la consideración otorgada a las opiniones del niño. Deberíamos informarle cuál fue el resultado del proceso, qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Se sancionó al autor del daño, del que le hizo daño? ¿Cuál fue la situación? Y también facilitar que él pueda recurrir sobre los procesos. Aquí podemos advertir el interés superior del niño y su vínculo con el artículo 12, que es el derecho a que se le escuche. Lo podemos ver acá, que están íntimamente vinculados, la opinión del niño se le escucha y concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo a su edad y madurez. Todos tenemos derecho a emitir una opinión y estos niños que se ven involucrados en un proceso también lo tienen. En la toma de su opinión se evitará rituales y formalismos innecesarios, se propiciará un clima de confianza, su presencia será estrictamente la necesaria y algo muy importante, se deberá considerar la declaración como cierta, a no ser que se demuestre lo contrario. Eso es muy valedero. Para la aplicación del interés superior del niño, hay unos parámetros que nos señalan cómo debe ser. Está en el reglamento 11.1, artículo 11.1. Es un carácter universal, indivisible, interdependiente y interrelacionado de los derechos del niño. ¿Para qué? Para la formulación de políticas públicas. Las políticas públicas deben entender así los derechos del niño como un bloque. Reconocimiento como titulares de derechos sin que medie discriminación alguna, que por esa edad, 3 años, no tiene derecho, no espérate que crezca, no media discriminación alguna. La naturaleza y alcance global de la Convención sobre los Derechos del Niño y la obligación de los Estados parte de respetar, proteger y llevar a efecto todos los derechos de la Convención de Derechos del Niño. Eso le corresponde a nuestra parte. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con los derechos del niño. O sea, tenemos que programar pues estas medidas que vamos a dar en un corto plazo, cuál va a ser la evaluación al mediano plazo y a largo plazo. Esta ley, la 3466, que habla sobre interés superior del niño,
también señala garantías, ¿no? Y garantías y parámetros que deben seguir las instituciones públicas y privadas, entidades. Y hay en el reglamento, en el artículo 11.11, referido a los procesos judiciales. Los jueces y fiscales evalúan los actuados de manera integral, los expedientes, ¿no? Teniendo en consideración los parámetros que se han señalado para una decisión motivada y conforme al marco legal nacional e internacional. Se respetan los plazos, reserva del proceso. Hay otro artículo, el 11.5 del reglamento, referido al acceso a la justicia. En los procesos judiciales se reconoce al niño o niña adolescente como titulares de derecho para el acceso a la justicia. Está señalado en el reglamento, en defensa de su interés superior. Asimismo, facilitan y aseguran la representación letrada para dar cumplimiento a los parámetros. Acá tenemos el artículo 12 de las garantías procesales y dentro de estas tenemos a ser informado, que ya lo hemos desarrollado en lenguaje claro, entendible, comprensible a su edad, sobre las posibles decisiones y sus consecuencias, ¿no? A la opinión tiene derecho a expresarlo libremente y excepcionalmente mediante un representante. Lo ideal es que sea el propio menor que lo pueda decir, pero hay distintas circunstancias donde tenemos que recurrir a un representante. Tiene derecho a no declarar también el menor, es una opción, no es una obligación. Podrá solicitar no estar acompañado de su madre cuando él siente temor o lo que dijimos hace un momento, que puede pensar que va a herir a uno o a otro padre. Entonces, él, ¿quieres estar acá que esté tu mamá? No, mejor no. Entonces, respetemos. Hacer escuchado, establecer mecanismos y recursos, expresar con libertad su opinión, expectativas, intereses o necesidades en espacios o servicios adecuados a su edad, evitar entornos intimidatorios, hostiles, garantizar capacitación del personal. Acá traigo una sentencia del Tribunal Constitucional que me pareció muy oportuna para este tema. Se trata de escuchar, del principio de escuchar al niño. Es Ambrosio que interpone un habeas corpus a favor de sus dos hijos menores de edad. Él señala que la sentencia forzó y simuló un supuesto abandono, privando a sus hijos de libertad, él le dice que los retiró y los derivó al Centro de Atención Residencial CAR en el Cusco, para luego promoverlos en adopción. El juez que conoció del habeas corpus declaró improcedente liminar porque la sentencia no ha sido impugnada por los padres de estos menores. La sala penal confirmó y dijo, los padres tuvieron conocimiento y no apelaron, y la finalidad del internamiento que dictó el juez era para protegerlos. Se hace el análisis de la sentencia y advertimos el petitorio. ¿Qué pide? La nulidad de la sentencia que declaró el estado de abandono a los menores, extinguió la patria potestad y dispuso continúen provisionalmente en el centro de atención residencial hasta que sean promovidos en adopción o acogidos por una persona, familia o institución. Y señalaron los padres que también le prohibieron las visitas. El Tribunal Constitucional, ¿qué señaló? En este caso concreto, por excepción y atendiendo a la irreparabilidad que pudiera producirse respecto de los derechos fundamentales de estos niños, se procede al análisis constitucional de la resolución, pese a que no fue impugnada. La jueza, ¿qué señaló la jueza en su favor? Señaló que no se ha impedido las visitas, los padres no son responsables tienen 10 hijos, a quienes llevan al Cusco para que ellos mismos se provean de sus ingresos mediante la venta de habas tostadas, sin preocuparse por darles un lugar para dormir y menos educación y salud, formando los chicos parte de un grupo de niños que piden limosna en la ciudad. Además, dijo la jueza, tiene otro proceso sobre abandono de un niño de 3 años, quien en compañía de su hermano en silla de ruedas recorre la ciudad vendiendo caramelos en la vía pública. Y este niño de 3 años ha sido entregado
a su madre. Y por último, dice, los niños que estaban en el centro de atención residencial fueron al colegio y ya no regresaron, se han ido. No se sabe dónde está, la policía los está buscando. El análisis. Acá dice el tribunal, no se ha producido la sustracción al encontrarse no habidos. La sentencia sigue vigente, porque no están habidos. Y en base a esta, los menores siguen buscados para internarlos en el CAR. También se encuentra comprometido el derecho a la libertad personal en la medida que se dispuso sean colocados o retenidos en el CAR. De modo que puede ser examinada en un proceso constitucional como el habeas corpus. ¿Qué señaló el tribunal? ¿De qué carece esta sentencia? De una correcta motivación que exige una fundamentación jurídica, normas, jurisprudencia y una fundamentación fáctica, argumentos de hecho, con sus medios probatorios. No se ha cumplido con otorgar una suficiente motivación al decidir sobre la extinción de la patria potestad y por tanto el apartamiento definitivo de los menores de sus padres, resultando además claramente desproporcionada. ¿No existían otras medidas menos gravosas?, se pregunta el Tribunal Constitucional. Y se responde, claro, sí, las que están señaladas, las otras medidas que están señaladas en el Código del Niño y Adolescente. Agrega, la sentencia no sustenta de manera suficiente el alegato de total desamparo. Para la extinción de la patria potestad no se detalla cómo así los hechos y los medios probatorios propios del proceso de abandono dan mérito a la aplicación del mecanismo extremo de la extinción de la patria potestad, sin sustentar el total desamparo de los menores que cuentan con padres, hermanos, estudios porque asistían al colegio, casas en la comunidad campesina. Tampoco se ha señalado si tienen o no familiares, ni por qué se impone una medida tan gravosa que una eventual suspensión de la patria potestad. Tampoco se tomó en cuenta la voluntad de los menores. Miren, qué interesante, justo lo que estamos tratando. Tampoco se tomó en cuenta la voluntad de los menores, artículo 12. El tribunal sigue, en distintas oportunidades, sigue analizando, se efectuaron opiniones expresando su voluntad de volver a casa e informe social. Varias intervenciones que hubo con los menores le preguntaron y ellos siempre manifestaron su deseo de volver a casa. El informe social también señala el deseo de los niños de volver con sus padres. No han sido valorados, concluyendo que no se han considerado distintos documentos en los que se pueda apreciar la voluntad de los niños en relación con una decisión que los afecta. No se ha evaluado estas declaraciones. El tribunal estima, miren, aquí tenemos algo interesante, que en lo sucesivo todos los órganos que sean competentes para conocer los procesos judiciales o administrativos en los que se decidan cuestiones vinculadas con menores de edad, deben adoptar todas las medidas necesarias para que se puedan recabar sus opiniones, siempre, claro está, considerando su edad y madurez. La demanda debe ser estimada por afectación del derecho a la motivación de las resoluciones en conexidad con el derecho a tener una familia y relaciones armónicas, continuas y solidarias de los menores. Se declara la nulidad de la sentencia y es más, y por la particularidad del caso, solicita o señala que sea un juez distinto a la jueza emplazada quien emita la nueva sentencia, fundado el habeas corpus. Hay votos, hay fundamentos del voto del doctor Blume Fortini y Sardón de Taboada. Hay voto singular del doctor Espinosa Saldaña. Él hace un análisis muy interesante y dice, habría que habilitar y que sea el propio Poder Judicial, habilitar para que puedan impugnar y que sea el propio Poder Judicial que vuelva a analizar. Y el voto singular del doctor Urbiola Jani por la improcedencia de la demanda. Gracias.